Toda la jerarquía feudal estaba constituida sobre la base de la propiedad de bienes raíces. En realidad el feudo solo es una posesión y las relaciones que crea entre el vasallo y el señor no son sino una modalidad particular de las relaciones que existen entre el propietario y el arrendatario. La única diferencia consiste en que los servicios debidos por el primero al segundo, en lugar de ser de naturaleza económica, lo son de naturaleza militar y política. Al igual que cada príncipe territorial requiere la ayuda y el consejo de sus vasallos, al ser el mismo vasallo del rey, está obligado por su parte a análogos compromisos. De esta manera los únicos que intervienen en la dirección de los asuntos públicos son los propietarios del suelo. Por lo demás, solo intervienen a través de su persona, es decir, empleando la expresión consagrada, concilio et auxilio, por su consejo y por su ayuda. La contribución pecuniaria para cubrir las necesidades de su señor no puede darse en una época en la que el capital raíz sirve únicamente para mantener a sus poseedores. Quizá lo más chocante del estado feudal estriba en el carácter rudimentario de sus finanzas. El dinero no desempeña ningún papel. Las rentas de los dominios del príncipe son casi las únicas que llenan sus arcas. Le resulta imposible aumentar sus recursos mediante impuestos y su indigencia financiera le prohíbe tomar a su servicio agentes revocables y asalariados. En lugar de funcionarios tiene vasallos hereditarios y su autoridad sobre ellos está limitada por el juramento de fidelidad que le han prestado. Pero el día en el que el renacimiento comercial le permite aumentar sus rentas y el dinero líquido comienza a fluir en sus arcas, vemos cómo empieza a sacar rápidamente partido de las circunstancias. La aparición de los bailes, en el curso del siglo XII, es el primer síntoma del progreso político que va a permitir al poder real establecer una verdadera administración pública y transformar paulatinamente el señorío en soberanía. Porque el baile es, en toda la fuerza del término, un funcionario. Con este personaje movible, pagado, no con una concesión de tierra, sino con un sueldo en dinero, y obligado anualmente a dar cuentas de su gestión, se afirma un nuevo tipo de gobierno. El baile está situado fuera de la jerarquía feudal. Su naturaleza es completamente diferente a la de los antiguos jueces, alcaldes, oidores o alcaides, que desempeñaban sus cargos a título hereditario. Entre ambos existe la misma diferencia que entre las viejas posesiones sérviles y las nuevas posesiones libres. Causas económicas idénticas han transformado a la vez la organización rural y la administración de los hombres. Al mismo tiempo que permitieron a los campesinos liberarse y a los propietarios sustituir el más señorial por el arriendo, hicieron posible que los príncipes se apoderaran, gracias a sus agentes asalariados, del gobierno directo de sus territorios. La innovación política, como las innovaciones sociales de la que es coetánea, supone la difusión de la riqueza mobiliaria y la circulación de dinero. Nos podremos convencer sin esfuerzo de la exactitud de esta opinión si observamos cómo Flandes, cuya vida comercial y urbana se manifestó mucho antes que en las otras regiones de los Países Bajos, conoció mucho antes que ellas la institución de los bailes. Las relaciones que se establecieron entre los príncipes y los burgueses tuvieron también consecuencias políticas de primer orden. Resultaba imposible no tener en cuenta estas ciudades, a las que su riqueza creciente proporcionaba una influencia cada vez más considerable que podían poner en pie, en caso de necesidad, a miles de hombres bien equipados. Los conservadores señores feudales solo tuvieron, en un principio, desprecio por la audacia de las milicias urbanas. Otón de Freisingen se indigna al ver cómo los comuneros de Lombardía llevan casco y coraza y se permiten hacer frente a los nobles caballeros de Federico Barbarroja. Pero la aplastante victoria conseguida en Legnano, 1176, por estos villanos sobre las tropas del emperador no tardó en demostrar lo que eran capaces de hacer. En Francia los reyes no dejan de solicitar sus servicios. Se consideran como los protectores de las comunas, como los guardianes de sus libertades y hacen aparecer la causa de la corona como solidaria de las franquicias urbanas. Felipe Augusto iba a recoger los frutos de tan hábil política. La batalla de Bouvines, 1214, que establece definitivamente la preponderancia de la realeza en el interior de Francia y hace resplandecer su prestigio en toda Europa, fue debida en gran parte a los contingentes militares de las ciudades.
La influencia de las ciudades en aquella época no fue menos considerable en Inglaterra, a pesar de que allí se manifestara de manera muy distinta. En vez de apoyar a la realeza, se levantaron contra ella al lado de los varones y de esta manera contribuyeron a preparar el gobierno parlamentario cuyos lejanos orígenes se pueden remontar a la Gran Carta, 1212. Y no solo en Inglaterra las ciudades reivindicaron y obtuvieron una participación más o menos extensa en el gobierno. Su tendencia natural les impulsaba a transformarse en repúblicas municipales. No cabe dudar que, si hubiesen tenido la fuerza necesaria, no habrían dejado de convertirse en todas partes en una especie de Estado dentro del Estado. Pero solo intentaron llevar a cabo este ideal allí donde el poder del Estado era impotente para contrarrestar sus esfuerzos. Así ocurrió en Italia desde el siglo XN, y más tarde en Alemania tras la decadencia definitiva de la autoridad imperial. En otros sitios no consiguen afectar el poder de los príncipes, como en Inglaterra y en Francia, porque la monarquía era demasiado poderosa para verse obligada a capitular ante ellos, o, como en el caso de los Países Bajos, porque su particularismo les impedía coordinar sus esfuerzos para conquistar una independencia que inmediatamente les hubiese enfrentado entre sí. Permanecen, pues, por regla general, sometidas al gobierno territorial, que no las trata, sin embargo, como simples súbditos. Las necesitaba demasiado como para no tener en cuenta sus intereses. Sus finanzas descansaban en gran parte sobre ellas y, a medida que aumentaban las atribuciones del Estado y disminuían sus recursos, tuvo que recurrir cada vez más frecuentemente al préstamo de los burgueses. Ya vimos cómo en el siglo XII les piden préstamos que las ciudades no conceden sin garantías. Saben bien que corren el gran riesgo de no ser pagadas y exigen nuevos privilegios en pago de las sumas que han querido prestar. El derecho feudal solo permitía que el señor impusiese a sus hombres obligaciones muy determinadas y limitadas siempre a los mismos casos. Por consiguiente, era prácticamente imposible someterlos arbitrariamente a su capricho y sacar de esta manera los subsidios indispensables. Las cartas constitucionales de las ciudades les otorgan, en este sentido, todo tipo de garantías. Hay que acudir, pues, a ellas. Poco a poco los príncipes adquieren el hábito de convocar a los burgueses en los consejos de prelados y nobles con los que discute sus asuntos. Los ejemplos de estas convocatorias son todavía escasos en el siglo XII, se multiplican en el XIII y, en el XVI, la costumbre se encuentra definitivamente legalizada por la institución de los estados, en los que las ciudades obtienen, tras el clero y la nobleza, un lugar que rápidamente se convierte, aunque tercero en dignidad, el primero en importancia. Si las ciudades tuvieron, como se acaba de demostrar, una gran influencia en las transformaciones sociales, económicas y políticas que se manifestaron en Europa occidental en el curso del siglo XII, podría parecer a primera vista que no jugaron ningún papel en el movimiento intelectual. Al menos hay que esperar hasta fines del siglo XIII para encontrar obras literarias y obras de arte producidas en el seno de la burguesía y animadas por su espíritu. Hasta este momento, la ciencia permanece como monopolio exclusivo del clero y no emplea otra lengua que el latín. Las literaturas en lengua vulgar están escritas únicamente para la nobleza o al menos manifiestan ideas y sentimientos que son los suyos. La arquitectura y la escultura solo producen obras maestras en la construcción y la ornamentación de las iglesias. Los mercados y las torres, cuyos ejemplares más antiguos se remontan a comienzos del siglo XIII, como, por ejemplo, los admirables mercados de Ypres destruidos durante la Gran Guerra, permanecen aún fieles al estilo arquitectónico de los edificios religiosos. Sin embargo, si lo miramos más de cerca, no tardaremos en descubrir que la vida urbana no ha dejado de contribuir al enriquecimiento del capital moral de la Edad Media. Indudablemente la cultura intelectual ha estado dominada por las consideraciones prácticas que, antes del periodo del Renacimiento, le impidieron conseguir un amplio desarrollo. Pero de forma manifiesta presente esa apariencia de cultura exclusivamente laica. Desde mediados del siglo XII, los consejos municipales se preocuparon por fundar para los hijos de la burguesía escuelas que son las primeras escuelas laicas de Europa desde el fin de la antigüedad. Gracias a ellas la enseñanza deja de ser exclusivamente un beneficio al servicio de los novicios de los monasterios y de los futuros sacerdotes de las parroquias.
El conocimiento de la lectura y de la escritura, que eran indispensables para la práctica del comercio, no estuvo reservado por más tiempo a los miembros del clero. El burgués fue iniciado en ellas mucho antes que el noble, porque lo que para el noble era únicamente un lujo intelectual era para él una necesidad cotidiana. La Iglesia no dejó de reivindicar rápidamente una vigilancia sobre las escuelas municipales, lo que provocó numerosos conflictos entre ella y las autoridades urbanas. La cuestión religiosa era naturalmente ajena a estas discusiones. No existía otro motivo que el deseo de las ciudades de conservar el control de las escuelas que habían creado y que creían que debían mantener. La enseñanza de estas escuelas se limitó, hasta la época del Renacimiento, a la instrucción elemental. Todos aquellos que querían prolongar sus estudios debían dirigirse a las instituciones del clero. De estas salían los escribientes que, a partir de fines del siglo XII, fueron los encargados de la correspondencia y de la contabilidad urbana, así como de la redacción de las múltiples actas necesarias para la vida comunal. Todos estos escribientes eran por lo demás laicos. Las ciudades no tomaron jamás a su servicio, a diferencia de los príncipes, a los miembros del clero que, en virtud de los privilegios que gozaban, escapaban a su jurisdicción. La lengua de la que hicieron uso los escribas municipales fue naturalmente, en un principio, el latín. Pero tras los primeros años del siglo XIII les vemos adoptar progresivamente los idiomas nacionales. Gracias a las ciudades estas lenguas se introdujeron por vez primera en la práctica de la administración, y esta iniciativa corresponde perfectamente al espíritu laico del que fueron los representantes por excelencia, en medio de la civilización medieval. Este espíritu laico estaba acompañado del más intenso fervor religioso. Si las burguesías se encontraban frecuentemente en lucha con las autoridades eclesiásticas, si los obispos lanzaron abundantemente contra ellas sentencias de excomunión y si, en contrapartida, se entregaron algunas veces a tendencias anticlericales bastante pronunciadas, no estaban por ello menos animadas de una profunda y ardiente fe. Prueba de ello son las innumerables fundaciones religiosas que pululan en las ciudades y la abundancia de cofradías piadosas y caritativas. Su piedad se manifiesta con una ingenuidad, una sinceridad y una audacia que la llevaban fácilmente más allá de los límites de la estricta ortodoxia. En todas las épocas se distinguen por la exuberancia de su misticismo. Es este precisamente el que, en el siglo XI, les hace tomar partido apasionadamente por los reformadores religiosos que combaten la simonía y el matrimonio de los sacerdotes y, en el siglo XII, a propagar el ascetismo contemplativo de los beguinos y los vagardos, y este mismo finalmente el que explica, en el siglo XIII, el entusiástico recibimiento que hacen a los franciscanos y a los dominicos. Pero también es este el que garantiza el éxito de todas las novedades, todas las exageraciones y todas las deformaciones del sentimiento religioso. A partir del siglo XII no hay ninguna herejía que no haya encontrado rápidamente adeptos. Basta con recordar aquí la rapidez y la energía con las que se propagó la secta de los albigenses. Laica y mística a la vez, la burguesía medieval se encuentra de esta manera singularmente bien preparada para el papel que habrá de desempeñar en los dos grandes movimientos de ideas del porvenir: el Renacimiento, hijo del espíritu laico, y la Reforma, hacia la que conducía el misticismo religioso.